Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a avanzar en los contenidos de esta unidad, explorando algunos otros elementos que tienen que ver con el desarrollo de la imprenta y el libro, porque suele considerarse a la aparición de la imprenta como un hecho revolucionario con consecuencias trascendentales para el desarrollo del pensamiento occidental. En esta perspectiva, el tipo móvil fue el precursor de una nueva cultura tipográfica en la que los textos pudieran circular, facilitando avances en distintas esferas como el ámbito académico, científico o en aspectos más culturales y religiosos como la Reforma Protestante o el Renacimiento. Todos hechos que hubieran sido imposibles de desarrollar en la cultura manuscrita y que encuentran en el libro impreso un medio para la difusión de sus ideas. La imprenta fue una revolución. Poco se sabe respecto a cuándo y dónde se inventó la imprenta. Sin embargo, la opinión predominante se ha inclinado en favor de la ciudad alemana de Maguncia como lugar de origen y se atribuye su invención a Gutenberg. Es necesario hacer un análisis desde una perspectiva crítica a la historia de este invento porque se asigna a su creador muchas veces el mote de genio creativo, cuando en realidad el surgimiento de la imprenta se da por la convergencia de diferentes hechos. En primer lugar, no hay que olvidarse que el libro, como soporte de la escritura y vehículo del conocimiento, no es un invento del siglo XV, sino que se tiene al menos 2 milenios de producción. A esto debe sumarse que el origen de la imprenta también fue consecuencia de la creciente demanda de conocimiento secular y humanista que que se registró en las élites sociales junto con el auge de las universidades que ya había dado lugar a un aumento en la producción del libro manuscrito en las décadas anteriores a la invención de la imprenta. El incremento de la urbanización contribuyó a la aparición de un verdadero mercado del libro. Los avances en materias de producción de papel y el desarrollo de la metalurgia también fueron condiciones tecnológicas necesarias para la invención del tipo móvil. De hecho, Gutenberg dedicó años a la experimentación hasta encontrar la mezcla de metales correcta para crear los moldes en los que habrían de formarse en un acero mucho más resistente sus caracteres. No fue un héroe solitario, sino parte de un equipo de trabajo que en un contexto cultural y tecnológico le permitió alcanzar el éxito y sacar provecho de su esfuerzo. Esta breve incursión por la mitología sobre la invención de Gutenberg tiene por objeto mostrar cómo la noción de la revolución de la imprenta ha sido fabricada y alimentada a lo largo de los siglos. El tipo móvil, como han leído en la guía didáctica, se había usado antes en Asia y es importante recordar que los chinos y los coreanos prefirieron la tecnología de los bloques de madera porque se adaptaba mejor a su papel, que no requería una prensa firme para transferir la tinta. Como la madera abundaba por aquel entonces, se trataba de una opción sensata. Los primeros años de la imprenta estuvieron marcados por su presencia en las ferias internacionales de Leipzig y Frankfurt, que contribuyeron a mostrar su potencial. Todos los años en esas ferias los libreros e impresores se reunían a exhibir sus mercancías, a saldar cuentas entre sí y a pagar deudas. Además, aprovechaban para vender almanaques y folletos al público en general. Para el año 1480 había talleres de imprenta en 110 ciudades de Europa Occidental. Su avance fue tan importante e impresionante que cruzó los océanos para instalarse en América en la década de 1540 en México, en Perú en 1584 y en Nagasaki, Japón, en 1590. La Biblia, de 42 líneas de Gutenberg, a 2 columnas y con un formato en folio grande, tuvo una tirada de apenas 160 y 180 ejemplares. En el siglo XVI, la norma era imprimir entre 1000 y 1500 ejemplares y la situación siguió siendo así hasta el siglo XIX. En Inglaterra, la Stationers' Company, el gremio de los libreros, acordó formalmente en 1857 que la máxima tirada para libros comunes sería de 1500 ejemplares.
Pocos géneros lograban superar esta circulación relativamente limitada, como los catecismos, los libros de piedad y oración y los almanaques anuales que se producían en tiradas de decenas de miles y que los vendedores ambulantes vendían a bajo precio. Los clientes eran responsables de la encuadernación. Era más económico transportar y vender los libros sin encuadernar. El papel aún se hacía a partir de trapos que se machacaban hasta convertirlos en pulpa, de acuerdo con una técnica que provenía de los árabes. La tinta, fabricada a partir de aceite, hollín y goma, se esparcía por medio de almohadillas rellenas de crin de caballo que remataban en un mango de madera. Cada prensa empleaba a 4 o 5 operarios, los llamados componedores, que preparaban los tipos, entintaban y operaban la prensa. La imprenta se caracterizó también por la velocidad en la que se producían los libros y por la cantidad de copias que podían emitirse. Además, produjo cambios cualitativos en los textos al hacer que los documentos fueran más permanentes y contribuyó a la normalización de la lengua y a la aparición de ediciones fijas y uniformes. Hay que observar que el libro impreso no era muy diferente del libro manuscrito. Había continuidad desde el punto de vista tecnológico y de contenido. De hecho, el papel seguía fabricándose a partir de trapos y tintas de tinturas vegetales. La forma del códice tampoco cambió y durante algún tiempo los escribientes habrían de seguir copiando libros impresos a mano. El libro impreso heredó muchas de las convenciones del libro manuscrito, pero gradualmente desarrolló sus propios métodos para organizar el espacio tipográfico. Era necesario generar, por ejemplo, nuevas formas de puntuación. Los primeros libros impresos a menudo invitaban a los lectores a que introdujeran sus propias ayudas de lectura, para lo cual se pedía que numeraran las páginas, acentuaran las mayúsculas en color rojo y agregaran su propia puntuación. Los signos de interrogación ya habían surgido en la cultura manuscrita, pero los paréntesis y los corchetes y los signos de exclamación tuvieron su origen en el siglo XV. La portada fue una innovación del libro impreso, como también la justificación del margen derecho y los encabezados en la parte superior de la página. Los saltos de párrafo apenas se habían usado antes del siglo XVI, de modo que los primeros impresos presentaban al lector una masa densa de texto sin interrupciones, divididas a lo sumo en 2 columnas, perspectivas por demás abrumadora para cualquier lector moderno. Con la aparición de la imprenta también aparecieron copias piratas a través de ediciones no autorizadas, imitaciones ilegales o versiones abreviadas. No necesariamente un libro había sido escrito por el autor consignado, ni había sido autorizado por dicho autor, como tampoco los ejemplares eran necesariamente idénticos entre sí. Por ejemplo, la Stationers Company sola litigó contra supuestos piratas más de 40 veces entre 1600 y 1720, mientras que en las oficinas privadas de dicha compañía se atendieron cientos de otros reclamos. Es necesario agregar que en el periodo posterior al advenimiento de la imprenta hubo intentos por ejercer un control sobre el material impreso. La censura era una preocupación especial de la Iglesia Católica, ya que siempre había asumido el rol de definir la doctrina ortodoxa y defenderla de toda interpretación hereje. El índice de libros prohibidos identificaba aquellas publicaciones incluidas en la lista negra de la Iglesia, lista que creció aún más en el periodo de la Contrarreforma. En Francia, los poderes de la censura eran ejercidos por la Facultad de Teología de la Sorbona, así como por los tribunales de justicia. Después de 1563, la monarquía también pasó a ejercer ese control y a partir de ese momento ya no pudo publicarse nada legalmente sin permiso de la realeza, el que era otorgado en forma de privilegio a un impresor. Un privilegio real no era solo una medida represiva, también protegía a los editores contra la competencia ilícita. Los editores que tenían un privilegio de la realeza sabían que gozaban de un monopolio legal para producir sus textos. La creación y protección de los derechos de autores y editores
fue otra consecuencia del caos competitivo que provocó el mundo de la imprenta. En Gran Bretaña, la Stationers' Company, fundada en 1557, regulaba el comercio en beneficio de impresores y libreros y demandaba a los piratas y garantizaba en cierta forma el derecho a autor en nombre del comercio del libro en su conjunto. Hablemos ahora de la imprenta y la reforma protestante. El protestantismo era la religión del libro. Sus fieles abogaban por una vuelta a las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras en vez de confiar en la interpretación y comentarios eruditos de estudiosos y teólogos. Los líderes protestantes creían que todos los cristianos debían tener fácil acceso al mensaje de la Biblia. Estas sencillas ideas inspiraron el uso que el protestantismo hizo de la propaganda impresa en la era de la Reforma. Este movimiento contribuyó a difundir las lenguas vernáculas que todos los cristianos podían potencialmente entender a expensas del latín, cuyo uso perpetuaba la dominación por parte de un clero católico supuestamente corrupto. Los protestantes quisieron acercar la Biblia a los creyentes y al hacerlo, líderes como Martín Lutero desafiaron la autoridad papal. Como consecuencia, la posteridad protestante lo ha reivindicado muchas veces como un héroe revolucionario que puso al descubierto el materialismo, la hipocresía y la magia supersticiosa del catolicismo tradicional. El protestantismo eligió comunicarse en las lenguas nacionales, pero su público estaba limitado por el analfabetismo generalizado de las masas rurales y de la mayoría de las clases trabajadoras urbanas en la Europa de la Reforma. La alfabetización dependía en gran medida del estatus social y del género. En otras palabras, había más hombres que mujeres alfabetizadas, y tanto los hombres como las mujeres de la nobleza o de las profesiones tenían más probabilidades de saber leer y escribir que los miembros de las clases sociales inferiores. Por consiguiente, las ideas de la Reforma tuvieron una acogida muy diferente según el contexto social. El Nuevo Testamento en alemán de Lutero apareció en 1522 y le llevó apenas 11 semanas traducirlo. Y los impresores dedicaron menos de 6 meses a imprimirlo, usaron la fuente gótica y no la letra humanista con la que estamos más familiarizados para así apuntar a una base más amplia de público popular y luego le siguió a esta actividad la traducción del Antiguo Testamento, pero a un ritmo mucho más caro. De hecho, a Lutero le llevó 12 años traducir las escrituras porque no era tarea fácil y los estudiosos sentían que se perdía mucho cuando se traducía la Biblia a las lenguas consideradas menos nobles que la de sus antiguos autores. Para apreciar el verdadero impacto del protestantismo en Alemania y en otros lugares, debemos mirar más allá de la producción de la Biblia, por muy sensacional que ésta haya sido, y considerar su relación con otros textos impresos, ya que no hay duda de que la Reforma trajo aparejada un gran incremento de las publicaciones en lengua vernácula y se ha estimado que entre 1517 y 1523 la cantidad de libros impresos en alemán se multiplicó por 10. La difusión del luteranismo dependió mucho menos de la Biblia que de una amplia gama de panfletos, folletos y hojas volanderas, periódicos de una sola página que incluían ilustraciones en grabado y que eran producidos de a miles a muy bajos costos y que llegaban a un público muy numeroso. La Biblia de Lutero tenía muy pocas ilustraciones, aunque en el libro de la Revelación la figura de la cortesana de Babilonia estaba representada de cuerpo entero y con la tiara papal. De cualquier modo, debido a su costo, no todas las ediciones la reproducían. Los periódicos ilustrados tenían más probabilidades de atraer a los lectores semi-alfabetizados. Entonces, era un híbrido de imágenes y textos que por su naturaleza visual podían ser leídos por personas alfabetizadas y se publicaban imágenes de la falsa iglesia de Lutero y del Papa, del buen pastor y del monje libertino,
acompañadas de textos complementarios que podían ser leídos en voz alta para fijar el mensaje visual. El mensaje de Lutero se transmitía de boca en boca y a través de ilustraciones baratas, de grabados en madera y de textos impresos. Sin embargo, los protestantes se oponían al exceso de imágenes. Se disgustaban frente a la ostentación clerical y sus tendencias iconoclastas los acercaban más a la cultura impresa que a una cultura de imágenes. No obstante, sorprendentemente las personas comunes y corrientes conocían a Lutero principalmente a través de las representaciones pictóricas de su figura. Ante lectores comunes y corrientes, Lutero era representado literalmente como una figura carismática, en otras palabras, dotado de poderes mágicos. Esto no se condecía en absoluto con la concepción de espiritualidad de Lutero, y en algunas imágenes aparecía como una autoridad teológica respetada capaz de dictar cátedras sobre las escrituras. Y al igual que a los santos católicos, a Lutero se le atribuían poderes curativos en la fantasía popular. Hasta obraba milagros porque se creía que a veces quienes atacaban su retrato eran castigados con alguna herida grave. Lutero alentó fuertemente la lectura popular de la Biblia y concibió a la imprenta como una bendición. En 1520 escribió que los niños debían recibir lecciones del Nuevo Testamento todos los días y recomendó que cada cristiano leyera diariamente el Evangelio según San Juan y la epístola a los romanos de San Pablo. La Iglesia Católica no tardó en percibir los peligros de la amplia difusión de las escrituras y los libros religiosos en lengua vernácula. Si todos los fieles tenían acceso a la Biblia, la sabiduría de los sacerdotes pasaría a considerarse superflua, los individuos interpretarían las escrituras en forma independiente y la autoridad de la Iglesia se vería socavada. En 1546, el Concilio de Trento subrayó la importancia del aprendizaje a través de la apropiación oral y reafirmó que el derecho a interpretar la doctrina le pertenecía exclusivamente a la Iglesia. Dar a los fieles acceso a las escrituras no solo era innecesario, sino que erosionaba la diferencia fundamental entre el clero y la población laica, brecha que muchos protestantes buscaron reducir o disolver por completo. La actitud de la Iglesia Católica fue permitir la lectura de la Biblia en lengua vernácula previa autorización y bajo supervisión clerical. Pero en 1593 el Papa Clemente VIII directamente lo prohibió. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica multiplicó su propia propaganda y produjo los breviarios, misales y catecismos en latín para alentar la adhesión entre los sacerdotes destinatarios principales de esta literatura. Como podemos ver, la imprenta fue el instrumento de la contrarreforma tanto como lo fue de la reforma. La reforma protestante provocó una ola de medidas destinadas a censurar y regular el mercado del libro. En este sentido, el papado fue el primero en imponer controles represivos en 1487. El Papa Inocencio VIII prohibió a los impresores justamente que se imprima cualquier escrito impío contra la fe, contrario a la fe católica apostólica romana, sin permiso clerical, bajo pena de excomunión. De hecho, la Inquisición papal, establecida originalmente en el siglo XII, se extendió a España, Italia y Francia durante la Contrarreforma. Y era un tribunal itinerante que respondía directamente a las órdenes de Roma con el mandato de suprimir todas las opiniones heterodoxas en España. Al principio su principal objetivo fue apuntar contra judíos y musulmanes, pero luego se convirtió en un órgano importante para identificar y castigar a toda clase de hereje. La quema de libros fue casi una rutina en muchas partes de Europa, tenía valor simbólico y pedagógico y eran una advertencia para lectores e impresores por igual. En la década de 1520 hubo quemas públicas en Lovaina y en Amberes,
y otras más que habrían de sucederse más tarde en Lyon, en Francia, por ejemplo. Y a veces, como sucedió en París en 1562, la fogata perduró durante varios días mientras seguían llegando carretillas con más pilas de combustible literarios para alimentar las llamas. La justificación bíblica de la quema de libros consta en Hechos, capítulo 19, versículo 19, y dice lo siguiente. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Este texto solía adornar la portada del índice de libros prohibidos y los libros tenían que pasar la horda del fuego eh, y solo algunos que contenían la verdad, entre comillas, quedaban intactos. Mientras que la literatura perniciosa era consumida obviamente por las llamas. Desde la perspectiva de la historia de la lectura, ni los escritores protestantes ni la jerarquía católica podían predecir la respuesta de los lectores de aquella época. De hecho, luteranos, calvinistas e inquisidores por igual se enfrentaron con la independencia de lectores que no se dejaban influenciar ni llevar fácilmente a una dirección deseada. Lutero, por ejemplo, enfrentó y rechazó a los lectores radicalizados que, a pesar de las intenciones profesadas por el autor, habían extraído un mensaje revolucionario de sus obras. Tal como ya hemos visto, muchos lectores recibieron su mensaje a través del filtro de las imágenes familiares que provenían de la enseñanza católica tradicional. Es decir, que los lectores traían su propio bagaje al acto de lectura. A manera de concluir este apartado, podemos decir que en las guerras religiosas de la temprana modernidad, la lectura y la publicación fueron formas de lucha a través de la imprenta en el que comunidades lectoras antagónicas lucharon por afirmar su identidad y la Contrarreforma respondió al protestantismo no solo con sus actos de represión, sino multiplicando su propia propaganda escrita y en ese sentido la Iglesia Católica contó con extraordinarios recursos. Los protestantes entonces no fueron los únicos en explotar el nuevo medio y lo que es más, las lenguas vernáculas no desplazaron por completo al latín. Los editores e impresores del Renacimiento en esta época fueron sin duda innovadores y encontraron nuevos modos de presentar las ediciones de Virgilio, Cicerón, Seneca y Ovidio al público lector instruido en la época del Renacimiento y se crearon nuevas fuentes que se denominaron romanas e itálicas en clara alusión a la antigua Roma, pero que representaban formas novedosas y prácticas de ingresar a su literatura superviviente. Como habíamos mencionado con anterioridad, el libro impreso imitó al libro manuscrito, pero en los siglos XVI y XVII se introdujeron nuevas convenciones. El espacio tipográfico comenzó a distribuirse de maneras novedosas y poco a poco convirtieron al libro impreso en un objeto diferente de su predecesor. El uso del latín en toda Europa se había extendido con el Imperio Romano y luego con la cristiandad expandió aún más su uso y se convirtió en la lengua del derecho, del gobierno y de la religión. Era una lengua franca, es decir, la lengua común en la que podían comunicarse las personas instruidas de todos los rincones de Europa. El uso fluido y correcto del latín demandaba un capital intelectual considerable y era una suerte de insignia que identificaba al orador como miembro de una élite instruida y cultivada. Con los siglos se desarrollaron diferencias entre el latín escrito formal y el latín oral de todos los días, que evolucionó hasta dar a luz a distintas lenguas de origen latino en España, Francia, Italia y demás lugares. El latín desempeñó
un papel protagónico como lengua internacional y posiblemente su momento cumbre se registró en el periodo de 200 años comprendidos entre 1450 y 1650. Escritores humanistas como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro de Inglaterra eran bilingües y debían serlo si aspiraban a llegar a un amplio número de lectores. Erasmo quería llegar a las personas instruidas de todas partes, se concebía como un humanista paneuropeo, pero no podía alcanzar su objetivo si escribía en holandés, por lo que necesitaba acercarse al público internacional al latín. Muchos autores conocidos fueron traducidos de la lengua vernácula al latín, incluyendo a John Milton y a Teresa de Ávila, para poder alcanzar una masa más amplia de lectoras. Las traducciones al latín alcanzaron su pico máximo posiblemente en la primera mitad del siglo XVII. Los estudiantes de latín de todo el mundo eran iniciados en un aprendizaje a fuerza de repeticiones, recitados y aprendidos de memoria, y recibían duros castigos ante los errores. Las universidades estaban profundamente imbuidas de la cultura latina. De hecho, en Oxford, un estudio sobre bienes testamentarios inventariados en el siglo XVI indica que los libros en inglés solo constituían el 10% de los libros de una biblioteca particular. El nivel de competencia en latín variaba, de modo que no todos los estudiantes lo dominaban a la perfección en el siglo XVII. En la ciudad de Pisa, Italia, los profesores universitarios dictaban sus cátedras en latín y luego recorrían el patio para explicar de manera más informal, en lengua toscana, lo que habían estado enseñando. Sin embargo, el latino universitario gozó de una vida saludable y bastante longeva. Un humanista en este contexto significa un lector con amplios intereses intelectuales no limitados a un campo especializado del conocimiento como el derecho o la teología. Era un hombre o una mujer que se interesaba y tal vez enseñaba las humanidades, que incluían la gramática y la retórica, la historia, la filosofía y la poesía. Sus fuentes de inspiración eran los escritores de la antigüedad y escribían con una caligrafía modelada a partir de los manuscritos romanos. Bien, ahora, la biblioteca del lector humanista podía clasificarse grosso modo en cuatro. En primer lugar, había libros religiosos. Además, podían contener libros sobre historia eclesiástica, como la historia de los judíos de Flavio Josefo y probablemente la ciudad de Dios de San Agustín. Si miramos con más detenimiento los libros personales de un hipotético lector del Renacimiento, encontraríamos una biblioteca con libros de enseñanza clásica en una segunda categoría. Este grupo casi con certeza incluiría las obras de Cicerón, modelos de retórica y elocuencia de Plutarco, Seneca y tal vez de los historiadores Livio y Tácito. Además, habría mucho de Aristóteles, de Platón y, por cierto, algunos de los más leídos poetas latinos como Virgilio, Horacio y Ovidio. Un lector con inclinaciones más científicas podría interesarse en la historia natural de Plinio. Y la tercera categoría estaba compuesta por libros profesionales, sobre todo tratados médicos y de anatomía para los médicos y comentarios jurídicos para el caso de los abogados. La biblioteca personal siempre funcionaba además como un instrumento de trabajo. En una cuarta categoría encontraríamos otro variado abanico de literatura más reciente y en su mayoría en lengua vernácula. Específicamente, los autores humanistas representados en esta categoría podrían ser Erasmo, Maquiavelo, Petrarca, Boccaccio, Tomás Moro, Baltasar de Castiglione, como también algunos libros de historia. Los lectores humanistas
trataban de llegar a los autores antiguos sin aditamentos. Querían limpiar los gruesos sedimentos de comentarios medievales sobre los clásicos que se habían acumulado a lo largo de los años y que, en su opinión, oscurecían su significado en vez de iluminarlo. Buscaban el acceso simple y directo a aquellos textos. Los lectores del Renacimiento tenían muchas estrategias de lectura. La rueda, por ejemplo, les permitía consultar varios libros al mismo tiempo y les facilitaba hacer referencias cruzadas y comparaciones entre los textos, siendo la memoria un don muy valorado como medio de apropiación literaria, de modo que seleccionar y ponderar pasajes claves era un método más perfeccionado de asegurarse la comprensión del texto. El cuaderno de notas era usado por los lectores para anotar argumentos, giros de frase o información que el lector quería recordar o sobre los cuales quería reflexionar más tarde. El Florilegium, que significa ramillete de flores, era una colección publicada de citas selectas con el fin de valerse de ellas en un sermón conciso y ameno. Los lectores del Renacimiento hicieron de la toma de notas un arte refinado. De hecho, lo que hacían era copiar pasajes enteros, los parafraseaban o cortaban y pegaban pasajes escogidos. En cuanto a los usos del libro en el Renacimiento, el tamaño y la forma física de un libro determinan su público destinatario y los usos a los que se someterá. En este sentido, Armando Petrucci propone una clasificación de tres formatos principalmente, que son el libro da banco, que es el que se leía justamente en un banco o una mesa. Se trataba de un libro de tamaño grande, de estudio y posiblemente destinado al uso universitario. Contaba con amplios márgenes para agregar comentarios. Por lo general era un texto a dos columnas escrito con caracteres góticos. El segundo tipo de libro es el libro humanista, que tenía un formato grande en folio o un formato en cuarto, más pequeño. A diferencia del primero, el libro humanista no estaba diseñado para ser usado en iglesias o universidad, ni tenía finalidad de estudio, sino que estaba dirigido a hombres laicos y adinerados y a sus esposas. Los textos ocupaban toda la página, no estaban divididos en columnas y además tenían márgenes pequeños y un tipo de letra romana y no gótica. La tercera categoría corresponde al libro de Abisaquia o libro de alforja, que tenía un formato pequeño y era fácil de transportar. Tal como su nombre lo indica, en la alforja de un mercader, un fraile predicador, un peregrino o un artesano. En este tipo de libro el texto se presentaba en dos columnas, en un tipo gótico grande, para consumo popular y por lo general incluía ilustraciones de grabados en madera. Todas estas formas tradicionales eran imitaciones de libros manuscritos. Y podríamos agregar una cuarta categoría llamada libreto da mano o librillo de mano, una versión del libro humanista más pequeño y portátil, producido en octavo para lectores legos cultivados. Esta innovación fue promovida sobre todo por el editor e impresor Aldo Manuzio a fines del siglo XV. Los editores renacentistas habían diseñado nuevos tipos de letras para reemplazar la escritura gótica por una más clara, liviana y elegante, el tipo de letra itálica. Los lectores humanistas tuvieron diferentes hábitos de lectura y un abanico de estrategias para apropiarse del conocimiento de la antigüedad. A veces colocaban a los escritores antiguos claramente dentro de su propio contexto histórico y sin embargo trataban de extraer modelos de conducta y encontrar pequeños tesoros de frases elocuentes aplicables a sus propias circunstancias. Sabían que estaban estudiando a los paganos y se esforzaban por hacerlos encajar en un molde claramente cristiano. De hecho, a veces plagiaban los textos clásicos sin piedad y otras veces los usaban como base para sus nuevas interpretaciones.
La imprenta también tuvo injerencia en la cultura popular. Entiéndase a esta como aquel sector de la población conformado por campesinos y trabajadores urbanos pobres que conformaban los sectores más bajos de la sociedad. Para ellos, el libro era objeto de admiración y reverencia, y la escritura tenía usos milagrosos y simbólicos. Por ejemplo, se creía que la Biblia tenía poderes mágicos, que protegía de los malos espíritus y que curaba a los enfermos. Hay registros de que la gente recurría a ella como si fuera un oráculo que guiaba al lector en la toma de importantes decisiones de su vida. Uno de los documentos que circulaba en estos sectores es la denominada Bibliothèque Blue, porque eran muy baratos. Estos se hacían con el papel basto o incluso se encuadernaban con aquel papel azul que era para envolver el azúcar y de hecho se vendía a millones. En Inglaterra se los conoció con el nombre de chapbooks y en España con el de pliegos de cordel. Se cree que la Bibliothèque Blue incorporó elementos de escapismo en el sentido de que los mitos, la fábula, la comedia, la magia y el romance apuntaban a un corpus literario que no desafiaba las jerarquías sociales, sino que las consolidaba. Tal es el caso de las novelas de caballería que estaban dominadas por generosos y valientes aristócratas. Los pliegos de cordel tenían un contenido más práctico, había manuales con consejos para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. Había libros de jardinería y quehaceres domésticos, había guías sobre cómo preparar sopas y salsas, criar pollos o tratar enfermedades comunes. Otros títulos se enfocaban en enseñar a escribir cartas de distintos tipos, de amor, de condolencias o de negocios, y a dirigirse a un destinatario de un estrato superior o inferior de la escala social. Había una literatura de etiqueta y de buenos modales en el que se le enseñaba al lector sobre cómo vestirse y comportarse en público, en la iglesia o en la mesa familiar. Por otra parte, si uno piensa en los almanaques que detallan el calendario de la realeza y las audiencias de los tribunales de justicia, parece que los editores no tenían en mente a los lectores más humildes. La Bibliothèque Blue era, por lo tanto, un punto de encuentro en el que se cruzaban y entrelazaban la cultura popular y la cultura de las clases instruidas. Las obras que conformaban la Bibliothèque Blue no estaban escritas por autores de clases más bajas, por lo que no debería considerarse expresión directa de la cultura popular. Eran anónimas y habían sido compiladas por editores que lo que buscaban eran maximizar sus ventas. Era una literatura escrita para el pueblo y no por el pueblo. Otro tipo de publicación que circuló masivamente fueron los almanaques, los cuales tenían múltiples funciones. El modelo tradicional era un calendario anual en el que se consignaban los principales feriados, los días de los santos, el movimiento de los planetas y las fases lunares. De hecho, incluían horóscopos y profecías sobre el año venidero. El almanaque no cumplía únicamente la función de servir de referencia, sino que tenía un contenido mágico. Los almanaques estaban dirigidos a lectores rurales semi-alfabetizados que eran claramente los consumidores de los consejos que traían los almanaques sobre la cosecha, sobre los cambios de las condiciones climáticas o el momento más oportuno para sembrar. Con el paso del tiempo fueron evolucionando e incorporaron información histórica y científica, además de descripciones de países extranjeros, de sus costumbres, de su flora y su fauna y de las principales características geográficas. En las sociedades tradicionales, saber leer y escribir
era monopolio de una élite exclusiva. Solo la clase burocrática y clerical tenía acceso a fuentes de conocimiento escritas, y así querían que siguiera siendo, ya que este atributo especial determinaba su poder y su estatus. Sin embargo, en Europa, este estado de oligoalfabetización, en el cual estas competencias eran manejadas por unos pocos, fue gradualmente cediendo paso a una alfabetización universal en la que casi toda la población aprendió a leer y escribir. Uno de los elementos para medir cuánto se sabía al respecto sobre la competencia lecto-escritora era la firma, cuyo valor no ha carecido de cuestionamientos, sin embargo sigue siendo la mejor fuente disponible para estos periodos. Para evaluar su importancia, debe ponérsela dentro del siguiente contexto. ¿Cómo accedían los europeos a la cultura escrita en los primeros años de la Edad Moderna y cómo se enseñaban los rudimentos de la lectura y la escritura eh, y que eran abordadas como dos actividades separadas? De acuerdo con los programas de estudio, primero se enseñaba a leer, la escritura venía después, y en un nivel superior, solo si lo alcanzaba se enseñaba aritmética. De modo que estas tres competencias formaban una pirámide pedagógica en cuya base estaba la lectura, en el medio la escritura y la competencia en cálculo en la cima. Cabe suponer que una de las primeras cosas que un estudiante aprendía era dibujar su propia firma. Dado los diversos estadios en la enseñanza de la lectura y la escritura, la firma se ubica en un lugar de transición entre una y otra. Era una destreza que se aprendía solo después de que un alumno hubiese adquirido los rudimentos de la lectura, pero posiblemente antes de que hubiese dominado el arte de la escritura. Se deduce entonces que una firma revela mucho más sobre la capacidad de leer que sobre la capacidad de escribir. Sin embargo, su alcance es muy limitado porque no permite distinguir entre diferentes niveles de competencia lectora y dice muy poco acerca de la competencia escritora. Simplemente muestra un mínimo requerido para satisfacer las necesidades de la Iglesia y del Estado en documentos oficiales. Podríamos decir que representa el grado cero de la capacidad de escritura. También se debe mencionar que ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los elitistas, querían restringir el avance de la cultura escrita en las clases populares. Temían que los campesinos educados asimilaran ideas peligrosas y pudieran tener los recursos y el deseo de abandonar la vida de trabajo agotador que llegaban en el campo para encontrar un trabajo alternativo en la ciudad. Las clases terratenientes a veces sentían que enseñar a sus inferiores sociales a leer y a escribir llevaría a la despoblación del campo y a la pérdida de la mano de obra que les era tan imprescindible. El permitir el acceso a la lectura y a la escritura podía derivar en cuestionamientos ideológicos y posiblemente la rebelión. Hasta aquí esta presentación de la unidad número 4. Muchas gracias.